Mi nombre es Lori Filmer, también conocida como Lori Shaver. Hoy vengo ante ustedes solo para hacerles saber que tenemos nuestras sospechas, pero no sé por qué he sido señalada. Yo soy una hija, soy una amiga, soy una vecina, soy una sierva de Dios, soy una esposa, soy madre devota de 4 hijos. Hola, mejores amigas del crimen real. Bienvenidas a un nuevo episodio de Seriously. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Seriously. Soy su anfitriona, Annie Elise, y estoy aquí para analizar otro caso de crimen real para ustedes. Ahora, si eres nuevo en el podcast y lo estás escuchando por primera vez, déjame contarte un poco de lo que hacemos aquí en Seriously. Sé que es un trabalenguas, ¿de acuerdo? Y créeme, sé que el nombre es difícil de pronunciar. Pero aquí lo que me gusta hacer es hablar de estos casos de una manera más conversacional, casi como si estuvieras platicando con tu amiga, tu hermana o, ya sabes, tu mejor amiga fanática del true crime, y para mí sería un honor ser esa persona para ti. Pero, ya sabes, de una forma menos clínica y menos fría, porque siento que muchas veces estos casos se discuten así. Sabes, yo crecí viendo programas como 60 Minutos, Dateline, documentales, todo eso, y todavía los veo, no me malinterpretes, pero sentía que me hacía falta algo donde la gente simplemente me hablara de estos casos como si fuera mi hermana y yo en el sillón, o como si una amiga me estuviera poniendo al día sobre un caso. Aquí hablamos de forma más casual y digo las cosas como las veo. Hablo sobre las señales de alerta y es como si fuéramos amigas teniendo una conversación. Y el caso de hoy, bueno, del que te estoy hablando hoy, está muy loco. Y sentí que era como una película de Lifetime cuando escuché sobre esto por primera vez. Y muy probablemente lo sea, o definitivamente lo será en el futuro, pero esto solo demuestra el nivel de locura al que pueden llegar las personas, ¿ok? Quiero que imagines esto por un momento, ¿ok? Imagina que tu amiga de repente desaparece. Mientras tanto, su esposo tiene una docena de historias diferentes sobre a dónde fue, con quién estaba, qué pasó. Entonces, ¡boom! De repente, una gran prueba, una pista, pone todo el caso de cabeza. Chicos, al final hay un giro para el que apuesto que ninguno está listo. Yo tampoco lo estaba. Es uno de esos casos como una montaña rusa, así que mejor me callo. Iré directo al tema, abróchense porque vienen muchos giros. Así que en noviembre de 2015, Mike Shaver, desapareció sin dejar rastro. En un momento, él estaba en casa con su esposa, Lori, y con sus 2 hijos, Isabel y Aiden, pero al siguiente, simplemente ya no estaba. Ahora, Lori dice que su desaparición ocurrió después de otra discusión más entre ellos dos, y estas discusiones estaban ocurriendo con bastante frecuencia. Parecía que su matrimonio se desmoronaba tras muchas discusiones hasta que ocurrió esta última. Y en medio de todo eso, Mike salió de su casa en Claremont, Florida, y nunca miró atrás. Y esa fue la última vez que Lori, Isabel y Aiden lo verían o sabrían de él jamás. Al principio, Lori pensó que Mike volvería, quizá no pronto, pero sí algún día. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, la realidad empezó a asentarse. Mike se había ido para siempre. Así que Lori hizo lo único que podía hacer, empezó a seguir adelante, quería continuar y vivir su vida. Pero empezar de nuevo para ella no fue nada fácil, porque para el 2015 Lori y Mike ya estaban en sus 30s. Estuvieron juntos más de 20 años, así que comenzar de nuevo no es nada fácil. Su relación había comenzado mucho antes de que el matrimonio y los hijos siquiera estuvieran en sus planes. O sea, la historia que compartieron también hizo que la repentina desaparición de Mike fuera aún más difícil de comprender. Ahora Lori de repente estaba en una posición en la que era madre soltera, tratando de sobrellevar eso, tratando de criar a sus 2 hijos sola, pero también manteniendo todo unido y emocionalmente estable para ellos. Así que hizo lo que pudo para mantener las cosas lo más normales posible, incluso cuando los chismes, rumores y susurros del vecindario empezaron a acumularse. Porque para quienes conocían a Mike, algo sobre su desaparición simplemente no cuadraba, no tenía sentido. Quiero decir, un esposo no simplemente desaparece en el aire, ¿verdad? Un padre no se va de sus hijos sin dejar rastro, normalmente a menos que seas muy irresponsable, pero eso justo fue lo que pasó aquí.
Ahora, retrocedamos un poco y hablemos de cómo se conocieron Mike y Lori y cómo fueron sus infancias, porque siento que necesitas tener una imagen completa de estas dos personas antes de que entremos en lo que sucedió. Su historia empezó en el norte de Nueva York, donde ambos crecieron. Mike era el tercero de 4 hijos. Creció con una madre soltera y desde niño le fascinaba descubrir cómo funcionaban las cosas. Me refiero a que le encantaba trastear, arreglar y construir, ya fueran radios viejas, electrodomésticos descompuestos o bicicletas desechadas. Solo recogía lo que otros veían como basura, lo desarmaba y lo armaba de nuevo. Y ellas dos, Lori y Mike, se conocieron por primera vez en la secundaria. Así de lejos se remontan. Desde que se conocieron, algo hizo clic entre ellas. Así que eventualmente su amistad evolucionó en un enamoramiento, luego el enamoramiento evolucionó en salir, después de salir pasaron a una relación seria, la relación seria llevó al compromiso, el compromiso llevó al matrimonio. Quiero decir, durante muchos años. Se casaron tras graduarse de la preparatoria y comenzaron a construir su vida juntos. Mike tenía sueños de convertirse en piloto y realmente quería obtener su licencia de piloto comercial. Incluso logró trabajar en Piedmont Airlines. En su tiempo libre trabajaba en aviones de carreras, algo que ni sabía que existía, pero siempre se aprende, ¿no? Así que mientras su relación crecía, Lori también trabajaba y construyó una carrera en la industria de los seguros. Todo mientras Mike perseguía su pasión por la aviación. Y sus vidas eran un poco caóticas, ¿verdad? Porque su trabajo estaba en la industria de las aerolíneas comerciales. Eso lo llevaba de ciudad en ciudad, de estado en estado, o sea, por todos lados, siempre en movimiento, incluso a veces internacionalmente. Así que todo este ir y venir y estos viajes significaban mudarse frecuentemente con su pequeña pero creciente familia. Con la llegada de sus hijos, Isabel y Aiden replantearon su estilo de vida, pues era difícil de manejar. Era mucho. Quiero decir, mudarse de un lugar a otro es una cosa cuando solo son tú y tu pareja. Ahora, cuando tienes hijos y buscas darles rutina y raíces, todo se complica, ¿verdad? Así que Mike y Lori decidieron comenzar la búsqueda de la casa perfecta donde pudieran criar a su familia. Y al final la hallaron. Una propiedad espaciosa y hermosa en Claremont, Florida, una zona muy tranquila y rural justo a las afueras de Orlando. Era justo lo que esperaban, 5 acres con espacio para que los niños corrieran y para animales. Así que realmente adoptaron este estilo de vida campestre. De hecho, tanto así que incluso agregaron patos y gallinas a su hogar. De verdad amaban esta vida. Pero ahora, al tener este equilibrio y estabilidad en el hogar, realmente despertó algo en Mike. Ahora él también anhelaba ese mismo tipo de, bueno, no sé cómo llamarlo, no raíces, pero ese mismo tipo de estabilidad en su vida laboral. Le fascinaba la aviación, pero no soportaba las largas horas ni los viajes constantes, lo que resultaba agotador. Sobre todo, odiaba estar lejos de su familia tanto tiempo. Así que, con el tiempo, se dio cuenta de que realmente deseaba un cambio, algo que, ya sabes, lo mantuviera más cerca de casa, que lo mantuviera con los pies en la tierra. Y luego llegó la oportunidad perfecta porque consiguió un trabajo como mecánico en Disney World. Trabajaba en los monorrieles, esos vehículos que llevan a los huéspedes por el resort. Seguro los has visto. Para quien amaba arreglar cosas desde niño, esto era un sueño hecho realidad. Iba a estar ayudándolos como mecánico, así que supongo un poco de ingeniería también. También es en Disney World, el lugar más feliz del mundo. Si te encantaba hacer eso de niña, parece una coincidencia afortunada, ¿no crees? Para el mundo exterior, Mike y Lori habían construido una vida envidiable para muchos. Quiero decir, novios de la secundaria, 2 hijos, esta casa hermosa, con mucho espacio para tener animales, cultivar alimentos, hacer todas estas cosas, 2 carreras que les daban estabilidad. O sea, realmente lo que todos esperarían tener algún día, ¿no? Pero como sabemos, la verdad no siempre es lo que parece desde afuera. Y a puertas cerradas, su relación estaba lejos de ser perfecta. Con el paso de los años, las tensiones entre ellas empezaron a escalar. Así que lo que pudo haber comenzado como una típica pelea o discusión matrimonial empezó a convertirse en algo mucho más tóxico y peligroso. Su matrimonio estuvo marcado por discusiones, acusaciones e incluso violencia. Tanto así que Lori les confesó a sus amigas que Mike era físicamente abusivo con ella. No solo supuestamente la golpeaba, sino que incluso la encerraba en un closet durante horas. Nadie presenció nunca estos supuestos incidentes, pero sus amigas le creyeron. Estaban convencidas de que ella era víctima de violencia doméstica. Pero los amigos cercanos de Mike veían la situación muy diferente. Ellos creían que Lori era la agresora, que ella era quien lo atacaba frecuentemente. Porque al menos en una ocasión, Mike aparentemente llegó al trabajo y tenía moretones visibles en la cara.
Cuando sus compañeros de trabajo le preguntaron qué había pasado, él les admitió que Lori lo había golpeado. Le insistieron que fuera a la policía porque estaban preocupados por su bienestar y por los niños en ese ambiente tóxico. Pero Mike simplemente descartó la idea. Les dijo que no valía la pena meterse en problemas involucrando a la policía o pasando por algún tipo de batalla legal. Es solo que es un matrimonio tóxico, solo lo toleraré, así es la vida ahora. Quizá te preguntes por qué su relación terminó tan mal si eran novios desde la prepa y parecía que lo tenían todo. ¿Qué pasó? Bueno, se arruinó por muchas razones diferentes. O sea, por ejemplo, Mike y Lori se acusaban mutuamente de infidelidad, los dos, uno contra el otro. Cada uno sospechaba que el otro le era infiel, y esas sospechas terminaron provocando discusiones explosivas. Como mencioné, sus discusiones no solo eran verbales, a menudo se volvían físicas, y en varias ocasiones, tanto Lori como Mike supuestamente pasaron de la violencia física a amenazarse con armas de fuego durante sus discusiones. Quiero decir, estas discusiones se volvieron especialmente intensas. En septiembre de 2014, una pelea se volvió especialmente peligrosa cuando, tras descubrir mensajes sospechosos en el celular de Mike, Lori y él tuvieron una fuerte discusión esa noche. No está claro qué decían, y algunas fuentes dicen que Lori solo encontró el número de una mujer en su teléfono, no esos mensajes de texto incriminatorios. Pero fuera lo que fuera que encontró, fue suficiente para que Lori iniciara esta gran confrontación. Y esta pelea se puso realmente intensa, tanto que llevó a Lori a llamar al 911. Cuando llamó, le dijo a la operadora que aunque habían tenido discusiones en el pasado, esta era la primera vez que se ponía físico y que había violencia real involucrada. Pero ella afirmó que Mike la agarró y que él la atacó. Sin embargo, cuando llegó la policía, Mike contó una historia completamente diferente, igual que cuando le contaban a sus amigos dos versiones distintas. Y según Mike, Lori había sido la que llevó la situación a la violencia física, no él. Él dijo que ella estaba furiosa por esos mensajes de texto y que en un ataque de ira fue y agarró una pistola y no solo lo amenazó con usarla y matarlo, sino que también dijo que iba a volverse el arma a sí misma. Ahora, al parecer ambos habían estado bebiendo esa noche y temiendo que ella pudiera cumplir esas amenazas, Mike terminó quitándole las llaves del auto y le impidió irse. Aunque no sé cómo eso detendría o disminuiría la amenaza, porque uno pensaría, no es que deba manejar alcoholizada, pero preferiría que ella saliera de la casa para no usar el arma, en mi opinión. De cualquier forma, él le quitó las llaves y eso solo empeoró todo. Porque entonces, supuestamente, Lori volvió a lanzarse sobre él todavía con el arma en la mano. Desde entonces, ambos pelearon, y durante este pequeño altercado físico, Mike dijo que Lori lo golpeó en la cabeza con el arma, casi como si lo estuviera golpeando con la culata, dejándole una herida muy profunda y sangrienta. Sin embargo, Lori afirmó que no, que ella solo le pegó en la mano a Mike y que eso hizo que él accidentalmente se golpeara a sí mismo en la cabeza. Yo no hice eso. Sin importar lo sucedido, un vecino fotografió las heridas de Mike tras la pelea, mostrando una herida profunda con mucho sangrado que no parecía casual, accidental ni autoinfligida. Mientras tanto, Lori parecía ilesa. Aunque ocurrió todo eso, cuando los oficiales entrevistaron a Mike, él admitió que sujetó a Lori no para lastimarla, sino para detenerla cuando intentaba tomar el arma. Sin embargo, esa confesión bastó para que la policía lo arrestara por violencia doméstica. Él admitió haberla tocado, así que fue arrestado. Mike finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad, lo que le permitió ingresar a un programa de intervención previa al juicio de 12 meses. Sin embargo, terminó completando el programa en 6 meses en lugar de 12 y finalmente los cargos fueron retirados. Aún así, la jueza terminó emitiendo una orden de no contacto entre él y Lori, obligando a Mike a mudarse de la casa que compartían. Así que, sin tener a dónde ir, Mike se fue a vivir a un hangar de aviones. Varias fuentes decían que el hangar de aviones estaba en su trabajo, pero según yo, no hay uno en Disney World. Quiero decir, tal vez me estoy perdiendo de algo. Investigué un poco, pero realmente no pude encontrar una respuesta definitiva. Como dije antes, Mike compitió en un equipo de vuelo competitivo. Por eso, algunas fuentes afirman que él se quedaba en el hangar de su equipo, lo que me parece más lógico. Sin importar el motivo, vivió ahí un tiempo, durmiendo entre aviones, bañándose en las regaderas del vestidor, comiendo comida de microondas en la sala de descanso y sobreviviendo. Sin embargo, eventualmente Mike terminó regresando a casa y desafortunadamente esto se volvió una especie de patrón en su matrimonio. Lori lo echaba, él vivía en el hangar un tiempo, luego regresaba y se reconciliaban, repitiendo el ciclo constantemente.
Siempre era igual. Cuando Mike no vivía en la casa y estaba en el hangar, surgieron rumores de que Lori veía a otros hombres en esos periodos. Amigos y vecinos le decían a Mike sobre estos visitantes frecuentes, y él incluso voló sobre su casa en avión para ver si había autos desconocidos afuera. Debo decir que, aunque no tengo un avión, en mis relaciones tóxicas también llegué a pasar en coche para ver si había otros autos o si salían con otras chicas. Sé que suena psicótico y de chica loca, pero en mis 20s yo era muy aferrada. Seré directo, son mis amigos aquí, así que les contaré la verdad, si hacía esas vueltas en coche. Ahora tomar un avión y volar sobre la casa. Eso es otro nivel, pero no niego que quizá lo haría si hubiera tenido un avión a los 21 años. Aunque él era mucho mayor, ¿entiendes lo que digo? Así que él sobrevuela viendo si hay autos desconocidos y al final confrontó a Lori sobre los rumores. Y cuando lo hizo, Lori dejó muy clara su postura. A ella se le permitía ver a otros hombres mientras estaban separados, pero a Mike no se le permitía ver a otras mujeres. E incluso le advirtió que si lo hacía, nunca volvería a ver a sus hijos. No entiendo cómo puedes tener ese argumento y pensar que tienes algún mérito en eso. ¿Cómo puedes decir que yo puedo ver a otros hombres, pero tú no a otras mujeres? Eso suena hipócrita. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? En la primavera de 2015, durante una de sus separaciones, Mike comenzó a salir con su compañera de trabajo Kendall. Y cuando Lori se enteró de esa relación, se puso furiosa. Incluso rastreó la página de Facebook de Kendall y empezó a enviarle todos estos mensajes amenazantes, uno tras otro, diciendo: «Te voy a exponer como una rompehogares. Más te vale no meterte conmigo, aléjate de mi esposo». Realmente estaba atacando a esta chica. Incluso denunció su relación ante Recursos Humanos de Disney para intentar meter a Kendall en problemas laborales por fraternizar. Y no sé si él era su jefe o qué, pero ella estaba haciendo todo lo posible. Y no se detuvo ahí, llevó las cosas al siguiente nivel. Incluso tomó fotos de la página personal de Facebook de Kendall, fotos que en la mente de Lori consideraba que se veían inapropiadas. Además, entregó esas fotos a Recursos Humanos de Disney, diciendo que Kendall no es la persona ideal para representar la marca. Ella no debería trabajar en Disney, no es inocente ni íntegra, mira estas fotos. Debo decir que Disney sí toma muy en serio a sus empleados y su reputación, supongo que podrías decirlo así. Tuve una amiga que trabajó en Disney, ni siquiera en el parque, sino en Downtown Disney, en un restaurante, y son súper estrictos. Seguro has oído de los dedos Disney. Básicamente no puedes señalar solo con el dedo índice. Por ejemplo, si alguien te pregunta, oye, ¿dónde está el baño? No puedes decir, por allá. La regla es que siempre tienes que usar 2 dedos, porque esa es la forma educada. Chicos, sé que eso sonó peor de lo que quería, pero no piensen en eso. Tienes que decir algo como, es por aquí o por allá, como en Chick-fil-A, que dicen algo especial. Con gusto a todo lo que digas, si dices gracias o lo que sea. Así que entiendo un poco a dónde quería llegar con esto, pero tampoco creo que tenga mucho sentido. Pero bueno, y su acoso no terminó ahí con Disney. Lori también logró encontrar el número de teléfono de la abuela de Kendall. Después, en la madrugada, llamó a su abuela a las 3 exigiendo saber dónde vivía Kendall. Diciendo, abuela, dime dónde vive Kendall, necesito su dirección. Totalmente desquiciada, ¿no? Una vez, Mike llamó a Kendall para decirle que debía estacionarse en otro lote porque Lori iría en su auto. Ella iba camino a Disney y tenía un arma, y él estaba preocupado de que fuera a hacerle algo loco a Kendall. En ese punto creo que solo queda aceptar y divorciarse. En mi opinión, un matrimonio así no se puede salvar. No es que apoye el divorcio, pero por favor. Si temes que alguien cometa un asesinato, quizá no debas estar con esa persona. Y aunque no pasó nada significativo con las amenazas de Lori, el acoso constante sí tuvo sus consecuencias. Para mayo de 2015, Kendall terminó su relación con Mike. Las constantes amenazas e interferencia de Lori fueron insoportables. Pero una vez más, la historia se repitió y después de esta ruptura, Mike regresó a vivir con Lori y sus 2 hijos e intentó que su matrimonio funcionara. Su relación tóxica no solo los afectaba a ellos, sino también, supongo, a sus hijos. También impactó a amigos y familiares cercanos. Con el tiempo, él se fue alejando más de sus seres queridos. Su familia, que vivía en otro estado, intentó visitarlo varias veces, pero los planes siempre fallaban.
En el último momento, Mike simplemente les llamaba y les decía, ya sabes, que no era un buen momento ahora. Pueden venir en otra ocasión diciendo que Lori insistía en enfocarse en su matrimonio y que las visitas familiares serían una distracción. Así que, con el paso del tiempo en su matrimonio, Mike parecía cada vez más aislado, completamente atrapado en esta relación que se estaba saliendo cada vez más de control. A quienes conocían a Mike y Lori no les sorprendía saber de su divorcio. Algunos incluso lo alentaron diciendo, mira, probablemente esta sea la mejor decisión para ti. El 7 de noviembre de 2015, Mike y Lori fueron a una exhibición local de tractores con su compañero y amigo Frank Merritt. Familiares de Frank también asistieron a la exhibición. Y desde el momento en que llegaron, Frank pudo notar que había tensión entre Mike y Lori. ¿Alguna vez has estado en una situación así, cuando eres como el tercero en discordia o estás en un grupo y hay otra pareja y puedes sentir que, ok, seguro acaban de tener una gran pelea justo antes de llegar, o que la tensión es tan densa que podrías cortarla con un cuchillo? Es una situación muy incómoda, ¿verdad? Más si alguna vez fuiste esa pareja. A mí me ha pasado, incluso con mi esposo, que hemos tenido una discusión y luego tenemos que ir a algún lugar y cuando llegamos es como, ok, tenemos que poner buena cara. Como que hablaremos de esto después cuando lleguemos a casa. No es bueno para nadie, ¿verdad? Así que en esta exhibición de tractores casi no interactuaron entre ellos. Lori incluso se negó a reconocer o mirar a cualquiera que estuviera ahí. La incomodidad entre Mike y Lori era tan obvia, haciendo que todo fuera incómodo para todos los que estaban a su alrededor. Y aunque no hubo una discusión dramática ni un gran momento, el ambiente simplemente se sentía raro, creando una situación realmente incómoda. Lo que se suponía que iba a ser una tarde divertida se convirtió en una experiencia que, sinceramente, no fue nada agradable. Esto hizo que Mike y Lori se fueran antes. Luego, al día siguiente, después de toda esa incomodidad en la exhibición de tractores, Frank decidió que quería ver cómo estaba Mike, solo para ver, ya sabes, cómo está. ¿Todo bien? ¿Llegaste bien a casa? Ya sabes lo que sea. Así que le envió un mensaje de texto, pero no obtuvo respuesta, lo cual realmente no le preocupó. Él pensó que él y Lori aún tenían cosas que resolver. Probablemente siguen hablando, pero no me preocupa mucho. Así que, queriendo respetar la privacidad de Mike, decidió no volver a contactarlo por el resto del día. Pero para el 9 de noviembre, 2 días después, su preocupación creció y decidió volver a comunicarse. Y esta vez, finalmente recibió un mensaje de texto de vuelta, pero no era nada como lo que esperaba. No era un mensaje de texto que él hubiera pensado que recibiría porque era breve y completamente fuera de lo común. En este mensaje, Mike le dijo a Frank que no solo estaba renunciando a su trabajo, sino que lo hacía para, cito, salvar su matrimonio. Frank lo encontró extraño porque Mike siempre fue dedicado a su trabajo. Siempre fue confiable y apasionado en su trabajo. Así que no tenía sentido que simplemente renunciara de repente y se fuera sin ningún aviso previo. La redacción de los mensajes también se sentía un poco extraña, casi como impersonal, como si en realidad no vinieran de Mike en absoluto. Así que Frank no podía quitarse esa sensación incómoda de que algo andaba muy mal aquí. Y desafortunadamente tenía razón. Esta renuncia repentina no solo tomó por sorpresa a Frank, sino también al gerente de Mike. Cuando Mike no se presentó a trabajar durante 3 días consecutivos, su jefe se comunicó directamente con él y le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Bien? Sin embargo, el mensaje de Mike fue breve y despectivo. Dijo, puedes despedirme, no voy a regresar. No sorprende que el jefe de Mike quedara tan sorprendido por su renuncia repentina. Era muy raro que Mike hiciera algo así, algo tan drástico sin haberlo hablado antes. Sin embargo, no había mucho que hacer. Si Mike quería irse, nadie lo obligaría. Era un adulto. Frank, su amigo, seguía preocupado y decidió ver a Mike en persona. Y el 13 de noviembre fue a la casa de Mike en Claremont para ver cómo estaba, y Lori abrió la puerta. Lori le dijo a Frank, Mike se fue tras una fuerte discusión porque hablaba con otras mujeres. Lo confronté por eso y se fue. Según Lori, no solo se fue durante la discusión, también salió manejando apresurado. Ahora, algo de esta historia no le cuadraba a Frank, no solo porque, de nuevo, no era propio de él, sino también porque el auto de Mike seguía estacionado en la entrada, justo ahí, exactamente donde siempre lo estacionaba. Entonces, si realmente se hubiera ido por su cuenta y se hubiera marchado apresuradamente, ¿por qué no se llevó su propio auto? ¿Por qué estaba su auto ahí? Frank empezó a presionar a Lori por eso. Al hacerlo, ella modificó un poco su historia, diciendo que una SUV negra llegó a la casa y la manejaba Robert, el amigo de Mike. Luego Mike subió a ese auto que se fue a toda velocidad
Ella dice que él se fue con tanta prisa y que, al parecer, Robert y Mike iban rumbo a Georgia de todos los lugares, que se fue tan rápido que dejó su auto, su cartera, su ropa, o sea, todo. Esto obviamente hizo que Frank siguiera muy sospechoso. Aunque preocupada, Lori insistía en que no sabía dónde estaba Mike ni sus planes. Y esa fue la última interacción conocida que alguien fuera de la familia tuvo respecto al paradero de Mike. A partir de ese momento, aparentemente simplemente desapareció sin dejar rastro. Luego, después de su desaparición, la historia de Lori sobre lo que le pasó parecía cambiar un poco dependiendo de con quién hablara. Lori les dijo a su familia que él se fue al aeropuerto y se mudó a otro estado. A veces decía que se mudó a Georgia, California o incluso Nueva York, pero su historia cambiaba constantemente, y eso, por supuesto, levantó sospechas. Sin embargo, nadie podía entender realmente qué estaba pasando. ¿Cuál era la verdad? Un mes después de que él se fue, Lori empezó a hacer algo más que levantó muchas señales de alerta. Ella empezó a vender todas sus cosas. Sus herramientas de aviación caras, sus armas y todo lo que tenía, ella intentaba deshacerse de todo. Parecía que no podía esperar para deshacerse de todo eso. Vendió algunas de sus cosas a amigos, compañeros y familiares, muchos de los cuales aún no podían creer que Mike, quien pasó años reuniendo herramientas costosas, simplemente abandonara todo sin decir nada. Así que, naturalmente, estas personas empezaron a hacerle muchas preguntas a Lori, ¿verdad? Ya sabes, ¿a dónde se fue Mike? ¿Por qué dejaría todas estas cosas atrás? Pero las respuestas de Lori eran muy vagas. Ella se encogía de hombros y decía, ya sabes, bueno, nuestra relación estaba mal, o ya sabes, él causaba más problemas de los que valía la pena. Ahora ya no tengo que preocuparme por él. Solo respuestas vagas y como que realmente no daba mucho contexto. Aunque su matrimonio era tóxico, ella y Mike estuvieron juntos más de 20 años. Y el hecho de que él simplemente había desaparecido sin dejar rastro, ella no parecía particularmente molesta. No hubo pánico, búsqueda frenética ni preocupación, ni siquiera por sus hijos menores de 10 años, cuyo padre simplemente desapareció. Parecía que Lori solo había aceptado que Mike la abandonó a ella y a sus hijos sin despedirse. Y al principio, incluso con las respuestas extrañas de Lori sobre su desaparición, su familia y amigos no sacaron conclusiones precipitadas ni se preocuparon demasiado porque Mike seguía en contacto con ellos. Les enviaba mensajes de texto de vez en cuando, a veces mensajes por Facebook, y aunque no era constante, más o menos coincidía con la forma en que él solía comunicarse. Recuerden, él ya llevaba años distanciándose entonces. Simplemente pensaron que él se fue y está en otra etapa de su vida, así que hablarán con él cuando sea necesario, sin preocuparse demasiado. Pero después el tono de los mensajes de Mike cambió. Se volvieron aún más fríos, más distantes y todos tenían este tema inconfundible de simplemente, ya sabes, déjenme en paz, déjenme estar. En un mensaje extraño a un miembro de la familia, Mike incluso escribió, cito, ya terminé con toda esta basura de idas y vueltas. Todos solo necesitan dejarme en paz, igual que lo hicieron toda mi vida. De más está decir que fue inusualmente duro. Quiero decir, definitivamente una declaración audaz y abrupta, pero aún así tampoco hizo sonar ninguna alarma de inmediato. Las personas atraviesan momentos difíciles y a veces solo necesitan desconectarse y reagruparse. Así que parecía que, solo necesitaba un poco de espacio. Y sus amigos y familia pensaron, ya sabes que se comunicaría de nuevo cuando estuviera listo para hablar. Con el paso de las semanas, el contacto de Mike fue aún más esporádico y todos supieron menos de él. Al mismo tiempo, no sabían dónde estaba ni qué hacía. Además, los mensajes que recibían eran cada vez más extraños. La sobrina de Mike, con quien él era muy cercano, le envió un mensaje para saber cómo estaba. Mike preguntó quién era ella y afirmó que no la conocía. Déjame en paz, no te conozco, aléjate. En otra ocasión, Mike le envió un mensaje a su hermano y en ese mensaje dijo, traté de llamar a mamá, ¿cambió su número? Para aclarar, su mamá no cambió de número en años y Mike lo sabía. Si de verdad quería contactarla, lo habría hecho. Además, el comportamiento raro no solo fue en los mensajes de texto. Su actividad en Facebook comenzó a cambiar drásticamente. Antes publicaba muchas fotos suyas de amigos, aviones en los que trabajaba y algunas familiares. Pero ahora su muro estaba inundado de memes aleatorios y publicaciones diferentes que parecían totalmente desconectadas de su personalidad habitual.
Y luego las cosas se pusieron aún más extrañas cuando su foto de perfil de Facebook de repente cambió de una foto personal de él a una imagen aleatoria de un grupo de personas en un bar donde Mike ni siquiera aparecía. Su amigo Scott notó el cambio e inmediatamente trató de encontrar a Mike en la foto, pero se dio cuenta de que ni siquiera estaba ahí, ni siquiera en el fondo. Así que, súper confundido, decidió mirar más de cerca y hacer una búsqueda inversa de imágenes en Google con la foto. Y para su sorpresa, notó que la foto no era original. Era una imagen de stock que usaba una compañía de Bloody Mary, como una empresa de promociones de bares, o más bien una empresa de promociones de licores. Mientras tanto, los que rodeaban a Lori estaban cada vez más preocupados por su desaparición, ya que ella seguía mostrándose indiferente a la situación. Su falta de preocupación o urgencia era sumamente inquietante, especialmente considerando las circunstancias. Porque, de hecho, Lori parecía seguir adelante sorprendentemente rápido. Un mes después de que Mike se fue, conoció a Jeremy Townsend en un parque. Jeremy estaba casado, pero aún así persiguió a Lori como el patán que es, y a ella no parecía importarle. Lori le contó que se había quedado soltera porque su esposo la dejó de repente junto con sus hijos, aunque no dio muchos detalles. Pero parecía estar más que lista para abrazar esta nueva relación. Y no pasó mucho tiempo para que Lori se obsesionara con Jeremy. De hecho, a menos de un mes de haber comenzado su relación, Lori demostró lo seria que estaba con esta relación. Se tatuó el apodo de Jeremy, Jay, justo encima de su entrepierna. Un tatuaje con el nombre de alguien en el brazo es demasiado si solo llevas un mes con esa persona. Tatuártelo justo encima de tu, ya sabes, zona íntima, eso es otro nivel. Eso sí es dedicación. Pero también, solo diré, cada quien lo suyo, yo personalmente nunca me tatuaría el nombre de alguien. Creo que es la sentencia de muerte, pero adelante, Lori. Ahora, claramente ella se toma muy en serio la relación y está comprometida con él. Mientras tanto, él inicialmente tenía la impresión de que esta relación con ella era puramente casual, puramente sexual. Después de todo, él estaba casado. Ahora, él se sentía abrumado por el intenso apego de Lori, como alguien muy aferrado a él. Y en este punto, ella lo estaba bombardeando constantemente con mensajes de texto, también cuestionándolo sobre su matrimonio, preguntándole por qué seguía usando su anillo de bodas, por qué no se había divorciado de su esposa todavía, si estaba o no enamorado de ella. O sea, el constante acoso de preguntas y demandas emocionales era demasiado para Jeremy y definitivamente no era lo que él pensó que iba a tener. Pero luego la situación tomó otro giro inesperado cuando la esposa de Jeremy, Vanessa, recibió una entrega muy extraña en su trabajo. Recibió un ramo de flores enorme que también tenía una tarjeta y en la tarjeta decía: "Las rosas son rojas, las violetas son azules". Mi esposa es una puta, tu esposo también lo es, lo siento por esto, revisa tus mensajes de Facebook. Necesitamos hablar, Mike. Así que, completamente confundida y, con razón, un poco asustada, Vanessa revisó sus mensajes de Facebook. Y cuando lo hizo, encontró una serie de cientos de mensajes de Mike. En estos mensajes, él reveló el romance de Jeremy y Lori, incluyendo capturas de sus conversaciones por texto. Incluyó también las fotos desnudas inapropiadas que se enviaron entre ellos. Así que Vanessa, comprensiblemente, estaba muy molesta y enfrentó a su esposo Jeremy sobre esto, lo cual él no intentó negar. En lugar de eso, admitió el affair y terminó de inmediato con Lori. Él le prometió a Vanessa esforzarse por su matrimonio y que si le daba otra oportunidad, no volvería a ver a Lori. Nada como esto volvería a pasar. Oficialmente se acabó, ahora puedes imaginarte que Lori estaba herida. Ella estaba frustrada y realmente intentó recuperar a Jeremy, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Él quería que su matrimonio funcionara, ya había terminado con ella. Lori no estuvo molesta mucho tiempo. En cambio, pronto centró su atención en alguien más. Un chico llamado Travis Filmer, que también resultó ser un líder de la iglesia local a quien conoció a través de amigos en común. Su química era innegable y rápidamente se volvieron muy cercanos. Travis, quien siempre había querido una familia, se sintió atraído por el vínculo de Lori con sus hijos, lo cual le parecía increíblemente atractivo. Ella, abandonada por su esposo, enfrentaba la maternidad sola. A inicios de 2016, Lori organizó una fiesta con fogata donde ella y Travis se acercaron más. Esto realmente fue la chispa del inicio de su relación. Mientras seguían viéndose, ella le dijo a Travis que su matrimonio con Mike había terminado oficialmente, que estaban divorciados, que Mike ya no participaba en la vida de sus hijos ni pagaba manutención,
y que era totalmente independiente. Mientras tanto, los amigos y la familia de Mike no podían evitar notar lo seria que se estaba volviendo la relación entre Lori y Travis. Y, comprensiblemente, empezaron a preguntarle, ya que su curiosidad por Mike seguía. En este punto, ya había pasado casi un año desde que alguien lo había visto o hablado con él, y todavía no tenían idea de dónde estaba o qué estaba haciendo. Pero Lori les dijo, Mike y yo estamos divorciados, ya fui a la corte, se acabó. Él se fue y ya terminé. Sigo con mi vida, pero ella dijo que nunca vio a Mike en la audiencia de divorcio. Ella dijo que él no quería estar ahí, así que se quedaron en habitaciones separadas durante todo el proceso y se divorciaron y todo salió bien. Pero de nuevo, toda la historia parecía un poco extraña. Sin embargo, Lori parecía segura de esta historia, así que no le preguntaron nada más. Y parecía que rápido aceptó su nueva realidad. Ella estaba publicando actualizaciones en redes sociales, fotos, o sea, como si nada hubiera pasado. Ella compartía fotos con Travis y de sus hijos disfrutando juntos. Incluso estaba publicando algunas fotos de varios proyectos en los que estaba trabajando en su casa, especialmente de algunas remodelaciones. Un detalle fue que vertía una losa de concreto para una fogata en el patio trasero. Ella y Travis grabaron sus iniciales en el cemento, concluyendo el proyecto. Era casi como si ella siguiera adelante como si todo fuera perfecto, perfectamente normal, sin ninguna preocupación en el mundo. Para cualquier externo, habría parecido que nada extraño ocurrió. El 31 de diciembre de 2016, Lori y Travis dieron el siguiente paso en su relación. Se casaron en una pequeña y íntima ceremonia en el patio trasero de Lori, y este evento fue muy privado. Solo asistieron un par de familiares y amigos cercanos, y todo iba muy bien. Parecía una ocasión muy feliz, muy alegre y llena de amor. Pero entonces, de la nada, Lori tuvo una crisis emocional inesperada. Se encerró en el baño con una pistola, amenazando con quitarse la vida, y la situación surgió completamente de la nada. Todos a su alrededor estaban atónitos, sin saber muy bien cómo reaccionar. No era como los nervios o la ansiedad habituales antes de una boda que la gente a veces experimenta. Esto era obviamente mucho más intenso. ¿Y por qué? Afortunadamente, un miembro de la familia pudo hablar con Lori, calmarla y de alguna manera hacerla volver a la realidad. La boda siguió como estaba planeada. Se casaron y parecía volver a ser la persona alegre de siempre. Ella fingía disfrutar la boda y no mostraba señales de una crisis. Y eso en sí mismo dejó a la gente un poco inquieta, ¿verdad? ¿Cómo puedes pasar de un extremo al otro? Pero nadie realmente sabía cómo entenderlo. Fue solo un momento extraño que no parecía encajar con la vida que Lori había estado mostrando al mundo. Pero Lori siguió adelante. Ella y Travis se casaron, siguieron juntos y tuvieron 2 hijos, por lo que Lori ahora era mamá de 4. Y para mediados de 2017, el misterio sobre el paradero de Mike se había profundizado, pero aún nadie había escuchado nada de él. Algunas personas, como amigos cercanos y familiares, recibían de vez en cuando un mensaje de texto de él, ya sabes, diciendo que estaba bien, que solo estaba avisando, pero básicamente eso era todo. No había llamadas ni detalles de su vida, nada más. Sin embargo, Lori empezó a construir toda una nueva narrativa sobre su ausencia, porque ahora decía que él no desapareció ni la dejó ni se fue por su cuenta, sino que en realidad la estaba acosando. Él la está siguiendo a todos lados a donde va. Incluso dijo que llamó a la policía porque lo vio seguirla mientras manejaba. Y según Lori, cuando la policía llegó al lugar para investigar, incluso descubrieron que Mike había puesto dispositivos de rastreo en su auto. Y afirmó que había tantos dispositivos de rastreo ocultos que la policía tuvo que llevarse el auto a la estación para poder quitarlos todos. Le tomó 2 semanas encontrar todos y deshacerse de todo. O sea, él la estaba acosando al máximo nivel posible. A pesar de lo ocurrido, ella no presentó un informe oficial ante la policía por acoso u hostigamiento. En vez de eso, ella simplemente siguió confiando en sus amigas sobre el tema, hablando de esta vigilancia constante, del acoso, pero nunca realmente quiso tomar acciones legales para enfrentarlo. Y había una especie de mezcla extraña en esto que despertó la curiosidad de sus amigas y de su familia. Quiero decir, ella estaba levantando señales de alerta para cualquiera que estuviera cerca de ella porque, por un lado, se mostraba como una víctima del acoso y la obsesión de Mike, pero al mismo tiempo no estaba dispuesta a tomar medidas legales para protegerse a sí misma o a sus hijos. Si de verdad tenía miedo, ¿por qué no actuaba? Para 2018, la familia y amigos de Mike ya habían llegado a su límite. Algo estaba mal, y que nadie supiera de él en más de 2 años era cada vez más difícil de ignorar. Para las personas que conocían bien a Mike, simplemente no tenía sentido.
No podían reconciliar la idea de que él simplemente cortara todo contacto voluntariamente, especialmente con sus hijos. Si bien era posible que sí, él pudiera romper lazos con Lori, lo único constante en su vida eran sus hijos. Mike siempre fue un padre dedicado y todos sabían que aunque se alejara de Lori, nunca abandonaría a sus hijos. Así que para febrero de 2018, su amigo Scott, el mismo que notó ese cambio extraño en el perfil de Facebook, la foto, ya sabes, la foto de archivo del grupo del sitio de Bloody Mary, sabía que ya no podía ignorar esa sensación persistente en su interior. Él sabía que algo andaba mal, así que decidió que iba a tomar acción. Digo, no había sabido nada de su amigo en más de 2 años. Por eso pidió que la policía hiciera un control de bienestar a Mike en la casa de Lori. No estaba seguro de qué esperar, pero sabía que algo en las historias no cuadraba. Cuando llegó la policía, Lori parecía tranquila y muy cooperativa, respondiendo todas sus preguntas sin dudar. Ella explicó cómo y cuándo Mike se había ido. Se mantuvo en su versión de que él simplemente se había alejado de sus vidas en 2015. Ella permitió que la policía revisara la casa, aparentemente sin molestia ni preocupación. Pero luego, una vez que los oficiales recorrieron la casa y llegaron al patio trasero, todo cambió. Porque justo ahí, cerca de la fogata de la que, recuerden, Lori había estado publicando con tanto entusiasmo en las redes sociales, la policía encontró una depresión inusual en la losa de cemento. Esta área medía unos 6 por 9 pies y la hendidura tenía pocos centímetros de profundidad. Y de manera sospechosa, esta hendidura tenía la forma de un cuerpo humano. Así que este descubrimiento de inmediato generó preocupación entre los oficiales y le preguntaron a Lori como, oye, vamos a regresar esta noche con perros de búsqueda. ¿Está bien? Y hasta ese momento Lori había sido cálida, conversadora y complaciente. Pero cuando se trató del patio trasero, su actitud cambió drásticamente. Desapareció la mujer amigable y cooperativa. De pronto se volvió fría, distante y molesta. Les ordenó a los oficiales salir de su propiedad diciendo, no dejaré entrar perros sin una orden judicial. Salgan de mi propiedad y lárguense. Si tienen preguntas, hablen con mi abogada. Así que este fue el tipo de reacción que hizo que los investigadores se detuvieran un poco. Si de verdad no ocultaba nada, ¿por qué el cambio repentino? ¿Por qué estaba totalmente bien, abierta y dispuesta cuando estaban dentro de la casa y ahora se convierte en, ya sabes, esta persona grosera y a la defensiva en cuanto salieron al patio trasero? Sabían que algo ocurría y consiguieron la orden de cateo. Y el 9 de marzo, casi un mes después de su primera visita tan inquietante, los investigadores regresaron a la propiedad de Lori. Y esta vez no llegaron con las manos vacías. Llegaron con herramientas de excavación, perros rastreadores de cadáveres y una creciente sensación de que algo iba muy mal. No tomó mucho tiempo. Tan pronto como soltaron a los perros en el patio, uno de ellos fue directo a esa fogata. La rodeó una y otra vez, señalando que algo debajo de la superficie requería su atención. Un equipo de oficiales trabajó cavando la gruesa losa de concreto y en pocas horas obtuvieron resultados. Vieron la primera señal de restos humanos, específicamente un brazo parcialmente expuesto. Y a partir de ahí el equipo simplemente continuó excavando. Al terminar de excavar, hallaron un cuerpo envuelto en una sábana y fuertemente atado con una lona. Fue descubierto aproximadamente a 1 metro bajo tierra, y en ese momento básicamente solo era un esqueleto que llevaba puestos únicamente calcetines y ropa interior. Era evidente que esos restos llevaban meses o años ahí. Mientras se realizaba la búsqueda, recuerda un poco a Chad Daybell. Ella permaneció en la casa, observando en silencio todo lo que ocurría. Pero en el momento en que encontraron el cuerpo, ella se subió a su auto y se fue. Los investigadores siguieron trabajando, pero su salida no pasó desapercibida. O sea, si acaso, solo generó más preguntas sobre lo que ella sabía, ¿verdad? Sobre lo que intentaba evitar, el cuerpo fue retirado con cuidado y enviado a un examen más detallado. Y usando ácido desoxirribonucleico del padre de Mike, las autoridades confirmaron en 2018 que estos restos pertenecían a Mike. La fecha de su muerte se fijó a finales de 2015, coincidiendo con la última vez que alguien lo vio o supo de él. Y finalmente, una autopsia reveló la impactante verdad detrás de la muerte de Mike. Le dispararon en la cabeza con una pistola calibre .38. Coincidentemente, era el mismo tipo de arma que Lori tenía en su buró y usó para amenazar a Mike antes. Este hallazgo confirmó lo que temían los amigos y la familia de Mike. Mike no solo había abandonado su vida ni había dejado a sus hijos, había sido asesinado.
Y con cada nueva prueba estaban cada vez más convencidos de que Lori era la responsable de su muerte. Pero probarlo iba a ser un desafío completamente diferente, porque aunque la verdad finalmente empezaba a salir a la luz, Lori no iba a rendirse sin pelear. Y la investigación sobre la muerte de Mike, eso era solo el principio, porque recuerda, te dije que había un giro al final que nadie, ni siquiera yo, vio venir. Así que después del descubrimiento de los restos de Mike, la policía emitió una segunda orden unas semanas después para poder examinar la propiedad más a fondo. Los investigadores usaron iluminación especializada para detectar manchas de sangre dentro de la casa y encontraron evidencia de un rastro de sangre que iba desde el comedor hasta el porche trasero. Entre las manchas de sangre hallaron varios folículos capilares. La sangre en el cabello fue enviada para análisis y los resultados mostraron la presencia de ácido desoxirribonucleico mezclado de Lori y de un hombre no identificado. Ahora, lamentablemente, nunca se encontraría una coincidencia directa para ninguno de los dos. Así que, aunque no se pudo vincular directamente a Mike, tampoco se le pudo descartar. Así que la investigación que siguió al descubrimiento del cuerpo de Mike empezó a dar una idea. No solo Lori pudo haber asesinado a Mike, sino que también guardó ese secreto y convivió con su cuerpo en el patio trasero durante años. Los investigadores hallaron que la última llamada del celular de Mike fue el 7 de noviembre de 2015, el último día que alguien lo vio. Sus cuentas bancarias también reflejaron algo preocupante, ya que para finales de 2015 su actividad bancaria se detuvo. Sin retiros en cajeros automáticos, sin compras con tarjeta de crédito, sin señales de que viviera en algún lugar, nada. Sin embargo, alguien había estado usando sus cuentas por un corto tiempo después del 7 de noviembre. Toda esa evidencia indicaba que Lori usaba las cuentas. Los registros mostraron que el 19 y el 23 de noviembre alguien usó la tarjeta de débito de Mike para ir a comprar ropa y también comprar lencería en línea. Las compras no se enviaron a Georgia, donde recuerda que Lori afirmó que Mike se había mudado, sino que se enviaron a su casa en Florida a su nombre. En las semanas siguientes, alguien vació la cuenta de Mike con transacciones en línea, algo inusual porque él prefería comprar en persona y no le gustaban mucho las compras en línea. Pero en diciembre tenía sobregiro y no volvió a usarse. Las detectives también descubrieron otras discrepancias financieras alarmantes, incluyendo el hecho de que esas flores que se enviaron a Vanessa, ¿recuerdas?, la esposa de Jeremy, fueron compradas usando la tarjeta de débito personal de Lori. Los cheques dirigidos a Mike también seguían llegando a la casa y eran endosados y depositados directamente en una cuenta que Lori controlaba. Mientras tanto, dejaron sus cuentas sin pagar, su pasaporte expiró y sacaron un préstamo a su nombre que nunca pagaron. O sea, vamos, está bastante claro lo que pasó aquí, ¿verdad? Pero además de esta pista financiera, los investigadores descubrieron una montaña de evidencia digital. Todos esos mensajes que parecían de Mike, como textos y publicaciones en Facebook, se rastrearon hasta la IP de Lori. Para amigos y familia de Mike, esto confirmó sus sospechas. Los mensajes no sonaban como él porque no eran de él. Alguien se hacía pasar por Mike y otra vez todo señalaba a Lori. Pero había más. Uno de los amigos cercanos de Mike se presentó con mensajes de texto que había recibido de Mike poco antes de que desapareciera. Y en estos mensajes Mike compartió algo escalofriante. Dijo que Lori quería quedarse con el dinero de su seguro de vida y admitió que tenía miedo de que ella pudiera matarlo por eso. Aún más inquietante, le dijo a su amigo que si alguna vez le pasaba algo, Lori lo encubriría fingiendo ser él en línea, que asumiría su identidad y tomaría el control. Por supuesto, en ese momento sonaba impensable, pero ahora empezaba a parecer un plan que ya estaba en marcha. También estaba la pistola, ¿verdad? Era calibre 38. Lori la guardaba en su buró y supuestamente había amenazado a Mike antes. Al final, Lori la vendió a un vecino cercano. Y aunque era el mismo tipo de pistola que se usó para matar a Mike, la bala que se recuperó de sus restos estaba demasiado dañada como para poder vincularla de manera concluyente a un arma específica. Están armando su caso y reuniendo pruebas. La investigadora habló con Travis, el nuevo esposo de Lori. Él insistió repetidamente en que no tenía idea de que Mike estaba muerto, y mucho menos que estuviera enterrado en el patio trasero de la casa que ahora compartía con Lori. Él dijo que siempre pensó que Mike solo desapareció y que él y Lori ya estaban oficialmente divorciados. Sin embargo, cuando la policía revisó los registros, no fue ninguna sorpresa que no encontraron ningún rastro de que se hubiera presentado una solicitud de divorcio. Ahora, durante esta entrevista, Travis recordó un comentario muy extraño que Lori le hizo una vez sobre Mike, donde ella dijo: «No es que él esté desaparecido. Él ya no camina por esta tierra.
En ese momento, Travis no lo entendió literalmente. Él solo pensó que era la forma dramática de Lori de decir que Mike ya no estaría en sus vidas. Pero a los investigadores esto les despertó la curiosidad y también descubrieron otro detalle extraño. Travis y Lori no estuvieron casados legalmente. Aunque tuvimos la boda en el patio de Lori, no se registró ningún acta de matrimonio oficial. Y cuando le preguntaron a Travis sobre eso, él trató de justificarlo diciendo, ya sabes que eligieron no hacerlo oficial por razones financieras. Esa es la única razón por la que lo hicieron. Pero dado todo lo demás que los detectives habían descubierto, su excusa no parecía muy convincente, especialmente cuando se enteraron de que Travis fue quien ayudó a Lori a verter el concreto bajo el cual Mike estaba enterrado. Las pruebas se acumularon y quedó claro, Mike no desapareció por decisión propia. Había sido asesinado y todas las señales apuntaban a Lori. Así que finalmente, en septiembre de 2020, Lori fue oficialmente nombrada persona de interés y fue arrestada. Fue acusada de asesinato en segundo grado y complicidad posterior. Pero esta historia estaba lejos de terminar porque, como estás a punto de escuchar, la atención se desplazaría y la culpa recaería en otras dos personas que nadie vio venir. Lori fue detenida sin fianza en la cárcel del condado de Lake, pero en diciembre de 2020 pagó $50,000 y fue liberada mientras esperaba el juicio. Ella se declaró inocente de los cargos. Dijo que no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de Mike. En vez de mantener un perfil bajo en libertad bajo fianza, hizo algo muy extraño. Publicó un video muy largo en YouTube en un intento de defenderse y también para solicitar ayuda financiera para todos sus gastos legales. Así que ahí mismo, sentada en un muelle junto a un cuerpo de agua, Lori se sentó junto a su abogada defensora, negando cualquier participación en el asesinato de Mike y presentando lo que luego se convertiría en su principal argumento de defensa en esto. Y tengo que decirlo, tienes que escuchar esto para creerlo. Y no es como una conferencia de prensa incómoda. Es un video súper producido que se titula Soy inocente. Incluye tomas de dron, un atardecer, música suave y una bandera estadounidense. Es casi como un comercial, honestamente es ridículo, especialmente por a quién estaba culpando y la historia confusa que contó. Buenos días, soy Jeffrey Weggs, abogado penalista en el condado de Lake, Florida. Sentada a mi izquierda está Lori, una clienta mía. Lori, lamentablemente, está acusada del delito más grave al que cualquier persona podría enfrentarse en su vida. Lori está acusada del delito de asesinato. Este incidente surgió de una relación, ya que estuvo casada con su primer esposo, Miguel. Lori fue víctima de repetidos violencia física por parte de Miguel. Esto continuó durante varios años. Esto involucró a la oficina del fiscal del estado e implicó obtener órdenes de protección para Lori. Esto involucró que el Departamento de Niños y Familias fuera llamado a la residencia. Miguel fue retirado de la residencia y en ese momento o en algún momento después Lorena empieza a salir con alguien más. No diremos su nombre, pero él es el sujeto de esta acción. Esta relación surgió cuando Lorena llevaba a los niños a la escuela y este mismo individuo notó moretones y lesiones en Lorena. Él confrontó a Lorena y hasta el día de hoy no sabemos, aunque en cierta medida lo averiguaremos. Pero él proclamó que había estado en las fuerzas especiales. Había sido asignado para proteger al presidente Bush y que tenía la habilidad especial de proteger a Lorena de Miguel Shaver. Incluso le dijo a Lorena que tenía la habilidad, el conocimiento y las destrezas especiales para matar a alguien y que nadie más lo vería, lo sabría ni podría culparlo de ninguna manera. Con Miguel fuera de la casa, Lorena tuvo una relación con este mismo individuo. Ese mismo individuo se acercó mucho a Lorena y durante su relación Miguel no estaba. Miguel estaba fuera de la casa. Él había desaparecido de alguna manera de la cual sospechamos que tenemos la respuesta. De todos modos, este mismo individuo, este hombre misterioso, le aconsejó a Lorena que necesitaba crear un patio en su patio trasero. Le dijo cuánta mezcla de concreto necesitaría, le indicó dónde ponerlo e incluso la ayudó a comprar el concreto.
Bueno, después estas dos personas terminaron su relación. Este individuo regresó con su primera esposa y después Lorena empezó a salir con otra persona. Bueno, tenían concreto ahí. Y ella y este individuo con quien ahora está casada, Travis, construyeron este patio. Sin que Lori lo supiera, debajo del patio estaba Michael Shaver. Tiempo después, las autoridades se acercaron a ella, ya que habían recibido información, un consejo o sospecha de que se había cometido un crimen. Ahora, no sabemos exactamente quién le dijo eso a las autoridades, pero lo descubriremos. Y debajo del patio estaba Michael Shaver. Ahora, cuando las autoridades confrontaron a Lori, Lori sabiamente dijo: quiero hablar con un abogado. No quiero hablar con ustedes a menos que primero hable con un abogado, así que vino conmigo. Después de entrevistar a Lori, entendí lo que había pasado y confronté a las autoridades, diciéndoles las cosas que había descubierto, lo que sabía sobre el caso, a quién sospechábamos que había cometido este crimen. Las autoridades evidentemente hicieron la vista gorda ante esto y algún tiempo después finalmente arrestaron a Lori por el crimen. Ahora no hay ninguna prueba forense que relacione a Lori con este crimen y mucho menos con cualquier otro crimen. No hay arma. No hay evidencia balística, ni evidencia química, ni evidencia de ningún otro tipo que puedan vincular a Lori con este crimen en particular de asesinato. Así que el enfoque de su defensa fue Jeremy, el chico con el que ella había tenido una relación, el que la dejó porque quería salvar su matrimonio. Dicen que mató a Mike por celos porque quería a Lori. Él sabía del abuso que ella sufrió por Mike, así que quería protegerla y estaba muy enamorado de ella. Sin que ella supiera, él enterró en secreto el cuerpo de Mike en su propiedad, dejándola inconsciente de lo ocurrido. No suena descabellado, ¿verdad? Pero luego, después de pedir dinero para la defensa de Lori, habló directamente a la cámara, luchando contra las lágrimas, hablando de sus hijos, y la verdad es que fue bastante convincente. Hoy vengo ante ustedes solo para decirles que tenemos nuestras sospechas, pero no sé por qué me han señalado, por qué me han tendido una trampa o me han acusado de este crimen atroz. No soy culpable. Y cualquiera que me conozca sabe que mi vida son mis hijos. Soy hija, soy amiga, soy vecina. Soy una sierva de Dios, soy esposa y soy una madre devota de 4 hijos. Mi vida son mis hijos. El bienestar de mis hijos ha sido y siempre será mi máxima prioridad. Y esa es la razón por la que nunca le haría daño al padre de mis hijos. Y sé que hay personas allá afuera que están tratando de darme esa imagen, pero esa no soy yo. Soy amorosa, soy cariñosa, tengo un corazón servicial. No juzgo a las personas. Acepto a todos y siempre trato de ver lo bueno en todos. Y ahora mismo estoy enfrentando algo que nunca hubiera imaginado posible. Y por eso hoy vengo a ustedes. Mi familia y yo les suplicamos, les pedimos su ayuda para demostrar mi inocencia en este caso. Sin ustedes no tenemos los medios económicos para pagar los honorarios de mi abogada. Pero puedo decirles que no soy culpable. No tuve nada que ver con el asesinato de Miguel Shaver, ni tampoco tenía conocimiento de que su cuerpo estuviera enterrado en ropa interior. Estábamos construyendo un lugar de reunión, un área de fogata para conversar, donde nuestra familia y amigos pudieran pasar tiempo juntos. Después de eso, las cosas se mantuvieron relativamente tranquilas durante algunos años, y su equipo se estaba preparando para el juicio. Pero en 2023, el caso dio un giro más impactante cuando los abogados de Jeremy presentaron una moción alegando que él no apretó el gatillo, en lugar de solo culparlo como antes.
Fue su hija. Alegaron que la hija de Lori, Isabel, de 7 años, le había disparado a Mike. Según la moción, Isabel había crecido presenciando años de abuso entre sus padres. Y en un momento de miedo, mientras Mike supuestamente golpeaba y amenazaba con matar a Lori, ella actuó. La afirmación contradecía todo lo escuchado antes. Isabel fue interrogada varias veces por la policía a lo largo de los años y nunca mencionó esta versión. Sin embargo, la defensa de Lori afirmó que Isabel quería testificar, por lo que un juez ordenó una evaluación psicológica para determinar si era apta. Para entonces, Isabel ya era adolescente, su juicio inició en septiembre de 2024, y por supuesto, su equipo de defensa pintó a Mike como un esposo abusivo y violento, que, ya sabes, Lori era la víctima. Ella sufrió años de trauma físico, emocional, mental e incluso abuso sexual por él. La retrataron como una mujer maltratada que vivía en un miedo constante e hizo lo que fuera necesario para sobrevivir a esa relación tóxica. Y además de intentar destruir el carácter de Mike, también presentaron una línea de tiempo sumamente contradictoria, argumentando que Mike en realidad no había sido asesinado en noviembre de 2015, ya sabes, aunque toda la evidencia sugería eso, sino que fue asesinado en mayo de 2016, 6 meses después de que supuestamente había desaparecido. Respecto al tiroteo, mencionaron que Mike y Lori discutían acaloradamente y la situación se volvió física. Supuestamente, Mike inmovilizó a Lori y la golpeó brutalmente, presionando su pie en su cuello. Así que mientras ella luchaba debajo de él, su hija de 7 años llegó, intervino y quiso salvar la vida de su madre. Según la defensa de Lori, Isabel de alguna manera sabía exactamente dónde guardaba su madre un arma. Así que corrió adentro, la sacó del buró de Lori y regresó justo a tiempo para dispararle a Mike en la cabeza con una precisión casi perfecta. Y debo decir que eso es difícil incluso para un adulto, mucho más para una niña de 7 años, y la defensa no se detuvo ahí. Además, alegaron que después Jeremy, el novio, llegó a la casa poco después de que Isabel disparara ese tiro. Y por razones que nunca se explicaron, él le quitó la pistola y le disparó a Mike una segunda vez para asegurarse de que estuviera muerto. Pero el testimonio del médico forense la contradijo totalmente. Mike recibió un solo disparo y le extrajeron una bala. La defensa afirmó que Jeremy le dijo a Lori, vete y lleva a los niños, y cuando ella volvió, el cuerpo de Mike ya no estaba. Ella no sabía lo que Jeremy había hecho, dónde estaba su cuerpo, qué había pasado, pero Jeremy le dijo que guardara silencio. He manejado todo y quédate callada porque si hablas no asumiré la culpa yo sola. Jeremy testificó para la fiscalía y lo negó todo. Insistió en que no estaba en la casa durante el tiroteo ni después, y que durante ese tiempo ni siquiera estaba con Lori. Ya habían terminado su relación. Él estaba tratando de arreglar las cosas con su esposa. ¿En algún momento cuando estuviste en la casa de los Shaver estaba Michael Shaver ahí? No. ¿En algún momento llegaste a una escena donde Michael Shaver había sido baleado? ¿Digo qué? ¿Llegaste a la residencia de los Shaver o a otro lugar donde Michael Shaver fue baleado? No. ¿En algún momento estuviste involucrado en algún tipo de altercado con Michael Shaver? No. ¿En algún momento le disparaste o heriste a Michael Shaver? No. ¿Participaste en deshacerte del cuerpo de Michael Shaver? No. Y después de que se expuso el asunto, ¿qué pasó con tu único supercurso? Lo terminé. Luego, el 12 de septiembre, Isabel, que ahora tenía 15 años, subió al estrado y contó su versión de la historia. Comenzó contándole al jurado sobre la relación de sus padres y también que ella había presenciado peleas entre ellos en varias ocasiones. Eso pasaba bastante seguido. Al menos discutían y peleaban muy fuerte, prácticamente todos los días. Pero llegaba a ese punto algunas veces al mes. O sea, no era algo raro que pasara. O sea, pasaba seguido. Y a raíz de esos eventos, puede que ya haya hecho esta pregunta antes. ¿Sentiste la necesidad de intentar proteger a tu mamá de alguna manera? Sí, sí la sentí. ¿Percibiste a tu mamá como una víctima durante esos eventos? Sí. Esas respuestas que ocurrieron para ti se volvió una respuesta natural y automática. Hablaste sobre el sentimiento dentro de ti, de la necesidad de proteger a tu madre. ¿Eso se volvió algo automático dentro de ti? Sí, así fue.
Al crecer, sí, siempre fue intervenido por mi madre. Yo hacía lo que podía, lo que estuviera en mis manos. Luego relató que presenció una fuerte pelea entre sus padres en el porche trasero de su casa en 2016. Ella afirma que escuchó a su madre gritar pidiendo ayuda, así que corrió al cuarto de su mamá, tomó la pistola del buró, regresó al lugar donde estaban peleando y disparó el arma contra su padre. Ella testificó, cito, tomé su pistola y salí de nuevo y fui hacia la puerta. La puerta ya estaba abierta y él tenía a mi mamá en el suelo todavía tirada en el suelo, todavía pateándola y le disparé. Pero había muchas inconsistencias en esta historia. Isabel jamás mencionó haberle disparado a Mike en sus entrevistas con la policía durante años. Fue hasta ahora, durante el juicio, casi una década después de la desaparición de Mike, que de repente ella afirmaba que fue quien apretó el gatillo. Su testimonio tenía contradicciones, como equivocarse en la fecha. Ella dijo que el tiroteo fue en mayo de 2016, 6 meses después de que él desapareciera en noviembre de 2015. Así que era casi como si estuviera tratando de proteger a su mamá en esos momentos. Su testimonio era, en el mejor de los casos, inestable. ¿Sabes algo sobre la muerte de tu papá? Sí, lo sé. ¿Sabes algo sobre cómo murió tu papá? Sí, lo sé. ¿Podrías decírselo al jurado? Entonces, era un día de escuela y lo siento, y él... Primero, relajémonos y despacio. Asegúrate de que el jurado entienda la secuencia de los eventos, ¿de acuerdo? De acuerdo, era una mañana escolar. Mi hermano y yo nos estábamos preparando para ir a la escuela. Él no había estado en la casa por un tiempo. Lo habían echado, lo sacaron. Y mi hermano y yo estábamos en cuartos separados. Ya casi estábamos listos para ir a la escuela. Yo estaba desayunando y viendo la tele. Teníamos unas mesitas de plástico en los cuartos. Yo veía la tele y oí que discutían. Al principio pensé que era la tele, pero luego me di cuenta de que no era la tele. Entonces mi cuarto era mi cuarto, luego un baño y después un cuarto extra. Todos estaban conectados, como por el baño, casi como un pasillo pequeño. Y así que escuché, ya sabes, las peleas y los gritos y fue subiendo de tono. Así que fui siempre cuando estaba ahí, pasaba por ahí para escabullirme. Y abrí la puerta del cuarto de visitas. Y frente a la puerta del cuarto de visitas estaba el comedor. Y frente al comedor había una puerta de vidrio, como una puerta corrediza de vidrio. Así que yo abrí la puerta del cuarto de visitas y me quedé ahí parada y vi a mi papá. Y él no se suponía que estuviera ahí. Y mi mamá y mi papá estaban peleando. Y mi mamá se fue como para salir de la discusión, salir del porche. Ellos están afuera en el porche. Y él la jaló del brazo y la sentó en su regazo en una de las sillas del porche. Y él la sostuvo ahí. Y luego ella dijo, podemos arreglar las cosas. Como que ya sabes, lo resolveremos. ¿Será diferente? Y él dijo, no habrá una próxima vez. No hay nada que resolver. Y la empujó al suelo. La empujó al suelo y empezó a patearla en el estómago y en la espalda. Y luego tomó su otro pie y lo puso en el costado de su cara, y ella estaba gritando. Y él decía que no iba a haber otra vez, y que esta vez la iba a matar. Y obviamente escuché a mi mamá gritando pidiendo ayuda. Y luego puso su pie en el costado de su cara y la empujó contra el suelo. Y ya no la escuché más. Y así que fui al cuarto de mi mamá y fui a su mesa de noche y la agarré su pistola y salí de nuevo y fui hacia la puerta. La puerta ya estaba abierta y él tenía a mi mamá en el suelo todavía, seguía tirándola al suelo, seguía pateándola y lo disparé. Y nada pasó. No se cayó, nada pasó. Después Jeremy... Déjame detenerte un momento. Está bien, dijiste que nada pasó. ¿Estaba de pie o sentado? Él estaba sentado en la silla. Él estaba sentado en la silla. Él estaba sentado en la silla.
¿correcto? Tú le disparaste. ¿Sabes exactamente dónde le disparaste? No estoy exactamente segura, no. ¿Le disparaste desde la parte trasera? ¿Dónde crees que le disparaste? Estaba apuntando hacia su cabeza, pero no estoy segura de a dónde fue la bala. Está bien. ¿Y qué pasó después de que disparaste el arma? Él solo estaba sentado sin moverse. No pasó nada, no había sangre ni nada más. Y luego, Está bien, permíteme intervenir aquí y allá si puedo. ¿Sentiste que cuando disparaste ese tiro tenía que hacerse o si no habrías matado a tu madre? sí. ¿Estás segura de eso? Estoy segura de eso. ¿En tu opinión, él estaba usando ese tipo de fuerza? Sí, ¿Era necesario? sí. Está bien. ¿Qué pasó después de que le disparaste o crees que él le disparó? Después Jeremy vino y él. ¿Cuánto tiempo? Fue justo después de que pasó. Ni siquiera tuve oportunidad de alejarme o moverme. Y él entró y me quitó la pistola y luego le disparó de nuevo. Y fue cuando cayó al suelo. Y mi mamá se alejó. Él cayó. Jeremy disparó. Él tomó, nos dijo, le dijo a mi mamá que nos sacara de la casa, que nos llevara a la escuela y que necesitábamos irnos. No debemos decirle a nadie, no podemos decirle a nadie, no podemos llamar a la policía, no podemos decir nada. O si no, él iba a hacerme lo mismo a mí, a mi hermano. Y también nos iba a lastimar, ya sabes. Así que fuimos a la escuela. Casi parecía ensayado e incierto, lo que llevó a muchas personas a creer que de hecho ella había sido entrenada. Al notar que el testimonio de Isabel quizás causó más daño que beneficio, la defensa tomó una decisión drástica de último minuto. Al día siguiente, Lori, quien originalmente nunca iba a testificar, subió al estrado. Lori usó su turno ante el jurado para decir que era víctima del supuesto abuso de Mike y reiteró que ella lo había hecho. Pidió el divorcio aunque no existía registro legal. Luego, ella dio su propia versión del día en que Mike murió, contando una historia casi idéntica a la de Isabel, afirmando que Mike había regresado inesperadamente a la casa esa mañana, comenzó un ataque violento y luego fue baleado y asesinado durante la pelea. Sabía que él estaba afuera, lo veía por la ventana de la cocina en el patio trasero. Así que salí y empezamos a hablar y la situación se intensificó. Y fui a regresar adentro porque esto no iba a ningún lado y él no se iba. Y abrí la puerta corrediza de vidrio para entrar. Y cuando hice eso, él tomó mi pulgar y lo azotó contra la puerta corrediza de vidrio. Había una marca de mi pulgar en esa puerta corrediza de vidrio. Él me agarró del brazo y me jaló hacia su regazo. Y la silla más lejana que estaba, sé que no tengo una foto frente a mí, pero la puerta corrediza de vidrio, había como un poste y había teníamos como una mesa de bistró ahí enfrente y en este lado más alejado, supongo que frente a la puerta corrediza de vidrio había una silla, así que él me había jalado para sentarme en sus piernas. Él me estaba abrazando. Y en ese momento solo estaba tratando de convencerlo, como está bien, está bien, está bien. Lo sé, lo arreglamos. ¿Qué te está diciendo durante esto? ¿Lori? Él solo, yo estabas hablando en ese momento, estaba asustada. Por eso digo, está bien, podemos solucionarlo, porque siempre hacía eso por miedo. Estoy sentada en su regazo, él me sostiene. Está bien. Y luego me empujó al suelo. Está bien, cuando te empuja al suelo, ¿hace algo más? Después de que me empujó al suelo, me estaba pateando en el estómago. Está bien, suponiendo que estabas embarazada. Sí, y ya le había dicho que me hice el aborto y en ese momento yo estaba gritando. Está bien, ¿él te está amenazando con hacerte daño, algún daño físico grave? Sí, o sea, él dijo que esta vez no, dijo que no me iba a escapar. Está bien. No, ya habíamos pasado por muchos eventos, pero esa no fue la primera vez.
O sea, él ya me había sacado una pistola en el Publix en Clama. No era la primera vez. Mejor no hablemos de eso y eventos anteriores. ¿Está bien? Sí, lo siento. Entonces estás en el suelo. Y él está pateándote. ¿En el estómago? Está bien, ¿te está pateando fuerte? Sí. Muy fuerte. Él está haciendo declaraciones de alguna intención de matarte o algo por el estilo. Sí. Está bien, él está hablando de una manera a un nivel apto para niños. Oh, sí, ambos lo estábamos. Está bien. Yo estaba gritando. ¿Cuál es la siguiente cosa que recuerdas? Lo siguiente que veo es... Ni siquiera puedo decir que la vi. Yo más o menos lo escuché. Y luego creo que la he visto. Cuando dices ella, ¿a quién te refieres? Isabel. Isabel. ¿A qué se dedica Isabel? Ella había disparado un arma. Ahora, cuando Isabel dispara este arma, ¿ves dónde se alojó en Miguel o qué? No pude. ¿Dónde estás después de que Isabel dispara el arma? Sigo en el suelo. ¿Y Miguel? ¿Qué es lo siguiente que recuerdas? Lo siguiente que recuerdo es ver a Jay, Jeremy y oír el disparo casi al instante. Pasan mucho tiempo juntos. Isabel disparando el arma. No. Se sintió como una eternidad. Recuerdo haberla mirado. Ya te habías levantado del suelo. No. No. No lo había hecho. Miguel seguía en la silla. Después de que llega Jay, escuchas a Jay disparar el arma de fuego. Y después de que Jay dispara el arma de fuego, ¿qué escuchas o qué observas después? Bueno, en ese momento empecé a arrastrarme, pero Miguel se cayó hacia adelante de la silla. ¿Hacia adelante en la silla? Fuera de la silla. Bien, ¿eso fue después de que Jeremías disparó o después de que Isabel disparó? Jeremías. Después de que Jeremías hace ese disparo y a Miguel, ¿qué pasa después de eso? Él. Me levanté. Entramos a la casa y fuimos al cuarto de Isabel. Y ¿Quién tiene la pistola en ese momento? yo no la tengo. No recuerdo que él tuviera la pistola. No lo sé. Él fue el último con el arma. No sabía qué iba a pasar después de eso, pero quería sacar a los niños. Solo podía llevarlos a la escuela. No estaba tan lejos. Así que llevas a los niños a la escuela, regresas a la casa. ¿Está Miguel ahí? No. No. ¿Está Jay ahí? No. Nope. No. Y tuvimos una conversación con Aiden, lo recuerdo. Obviamente él había escuchado el alboroto. Y él no sabía lo que había pasado. Él no lo vio. Estaba en su cuarto, que estaba al final de la casa. Y acababa de decirle, tu papá se fue por mucho, mucho tiempo. Y le insinué que iba a ir a la cárcel. Ahora, ¿vio algún hoyo recién cavado en la propiedad mientras caminaba o se movía por ahí después de ese momento? No. Cuando Jeremy dijo, yo me encargo de esto, ¿tenía alguna razón para creer que ese cuerpo estaba en su propiedad? No, nunca. No hay manera de que él pudiera haberlo hecho.
No estuve fuera tanto tiempo como para que él pudiera averiguar la dimensión, no. Pero la fiscalía seguía contraatacando. O sea, la dirección IP, las tarjetas de crédito, los mensajes de texto, de toda la propiedad de 1,5 metros. Casualmente ella vertió una nueva losa de concreto justo sobre el lugar donde el cuerpo de Mike estaba enterrado. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Si no sabías dónde estaba enterrado, ¿por qué verterías la losa justo ahí? O sea, ¿fue una coincidencia? No, claramente es un encubrimiento, y al final simplemente argumentaron la verdad sencilla de que su historia no tenía sentido. Los mensajes de texto falsos, el rastro del dinero, el proyecto de concreto, todo eso. Todo apuntaba a la misma conclusión. Lori había matado a Mike y pasó años tratando de encubrirlo. El 13 de septiembre de 2024, tras 4 horas de deliberación, el jurado declaró a Lori culpable de asesinato en 2º grado con arma de fuego. Absuelta como cómplice, pero 2 meses después, en noviembre de 2024 y con 42 años, fue sentenciada a cadena perpetua. Lori guardó silencio en su sentencia, pero en una carta de 14 páginas al fiscal volvió a culpar a Jeremy del asesinato y defendió su inocencia. Me parece interesante, pues cambia de culpar a Jeremy a su hija y luego regresa a Jeremy. Simplemente no tiene sentido. Mientras tanto, su esposo Travis aún cree que Lori es inocente y no tuvo relación con la muerte de Mike. Pero hay mucha gente dividida allá afuera. Algunas personas piensan, bueno, tal vez su hija sí lo hizo. Yo no lo creo. De verdad, en el fondo de mi corazón, no lo creo. Mucha gente cree que Lori lo hizo y algunas personas incluso piensan que Jeremy lo hizo, así que tengo curiosidad de saber qué piensan ustedes. Pero este es uno de esos casos que simplemente se te quedan grabados, no solo por todos los giros y vueltas, sino por lo mucho que tardó en salir finalmente la verdad. Y nos recuerda que, ya saben, la justicia no siempre es inmediata. A veces está enterrada, literal y figurativamente, durante años. Cuando la verdad sale a la luz, al menos da algo de paz a quienes se quedaron atrás. Como dijo su familia, porque ellos lo dijeron mejor, dijeron, Miguel nunca será olvidado. Podemos estar en paz porque todos conocen la historia, lo cual es muy poderoso. Nos recuerda por qué hablamos de estos casos e historias. La familia quiere que todos conozcan estas historias y que su voz no se olvide. Él fue padre e hijo. Era un gran hombre, siempre y cuando el supuesto abuso no haya sido real. Aunque así fuera, no justifica que lo hayan asesinado, pero sabes a qué me refiero. Ahora, aunque Lori está en la cárcel, siguen existiendo dudas. ¿Por qué Isabel declaró así? ¿Qué sucedió realmente ese día? ¿Lori actuó sola? ¿O todavía hay más en esta historia que tal vez nunca lleguemos a saber? Así que díganme qué piensan en la sección de comentarios de Spotify o en la sección de reseñas de Apple o si están viendo esto en YouTube, en la sección de comentarios. Me interesa saber su opinión. Sé que este episodio fue una locura, pero gracias por escuchar la historia de Mike y permitir que su voz se escuche. Veremos si hay más noticias de Lori. Su sentencia fue reciente, así que supongo que sí. Estén atentos. Gracias de nuevo por escuchar. Que tengan excelente semana. Estaré de regreso con ustedes el jueves con los titulares destacados, donde hablaremos de todo lo que está pasando esta semana en el mundo del true crime. Estaré de regreso el lunes con un análisis a fondo. Hasta entonces, sean amables, no maten a nadie. Díganlo conmigo, ya conocen mi nuevo mantra, solo divórciate, ¿verdad? Sobre todo, cuídense. Adiós, chicos.